Hola chicos y chicas, muy buenas tardes. Vamos a dar paso a la siguiente sesión. Recuerden que empezamos a hablar ya de la segunda unidad temática y que tiene que ver con vectores, ¿verdad? Sin embargo, en la primera hablamos de cómo representarlos, tanto de manera gráfica como de manera escrita en papel, ¿verdad? Y ahora, ya visto eso, vamos a aplicar los métodos de suma de vectores, tanto como el método gráfico y el método de los componentes, ¿de acuerdo? Esto ya lo vieron, va a ser a forma de repaso muy rápido. La suma de vectores por el método gráfico puede ser de dos maneras. Prácticamente una es consecuencia de la otra, son muy similares, pero vamos a platicar. La primera es la regla del paralelogramo, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a esta regla, para sumar dos vectores, ya sea un vector A, el cual tiene magnitud o módulo, dirección, sentido, y un ángulo B, que también tiene magnitud, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Esos dos vectores, lo primero que tenemos que hacer, pues, es dibujarlos a escala con respecto a un punto de aplicación común que podría ser el origen del plano cartesiano. ¿De acuerdo? Y la escala va a ser de acuerdo a la que nosotros hayamos asignado y está relacionada con su magnitud, lo recordamos. Seguido de esto, vamos a completar un paralelogramo dibujando dos segmentos paralelos entre ellos. ¿Qué quiere decir? Tomo este vector, lo transporto a la punta del otro, vamos a hacerlo del mismo tamaño, algo así, ¿sí? No es exactamente el mismo tamaño, y lo transportamos a la punta del otro. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Me quedó un poquito más grande. Ahí está, ahora sí. Y lo transportamos a la punta del otro. Y luego el otro vector se hace exactamente lo mismo y lo transporto, ¿sí? Notarán que la figura está un poquito desproporcionada. La escaneé seguramente en el scan, salió así. Pero bueno, esa es la finalidad. Cuando yo ya tengo ese paralelogramo, ¿sí? El vector de aquí extrapolado acá, arrastrado acá, el vector B de aquí extrapolado a la punta del otro vector, me va a quedar una punta, ¿sí? De extremo a extremo en ese paralelogramo. Este que está aquí se le conoce como vector resultante, y ese vector resultante, obviamente A más B, será esta diagonal, este nuevo vector, con origen en donde primero estaban los dos en común de sus orígenes y donde chocan también los dos en común de su paralelo en las puntas, ¿de acuerdo? Ese va a ser el vector resultante. Ahora, noten que acá tiene flechitas el vector arriba y acá lo pongo en negrita. Váyanse acostumbrando, está en negrita, también es vector, ¿verdad? No es necesario dibujar la flechita aquí arriba porque está en negrita, ¿de acuerdo? Bueno, existe otro método que también se utiliza con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque este tiene la ventaja de que se puede emplear en la suma de más de dos vectores, ¿sí? Y es un método en el que consiste en hacer coincidir el origen del vector de uno de los vectores con el extremo del otro. Es decir, yo tengo los mismos vectores que tenía acá arriba, A y B, y noten que ahora este vector yo lo desplazo de posición y lo hago coincidir con el otro. Y en la punta de ese vector trazo la diagonal y tengo el vector resultante, ¿verdad? Que es lo que está aquí, justamente, ¿de acuerdo? La enorme ventaja de les decía, es que yo puedo hacer suma de varios vectores. Por ejemplo, yo a este vector A, vean que ya lo dibujé, le quiero ahora dibujar, ese es el vector A, el vector B, tómenlo en cuenta, ¿sí? Son aproximados, recuerden, ¿sí? Y ahora dibujamos el vector C, aproximadamente. Y el vector, yo quiero hacer A más B más C como está aquí. Y pongo el vector A, que era este, tomo la punta
del otro, la cola del vector B, se lo pongo a la punta del vector A, luego voy a sumar C, hago lo mismo, y luego voy a sumar B, hago lo mismo. Y del origen del primer vector a la punta del otro vector, ese va a ser mi vector resultante. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle flechita para... Aquí está aproximadamente, ¿no? Ahorita lo acomodamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Y hasta el último vamos a ver las propiedades, pero voy a aprovechar que dibujé esto para que vean que el orden de los factores pues no afecta, ¿de acuerdo? Podría primero, vamos a desordenarlos. Ahora vamos a hacer al revés. Al vector C, al vector D, le voy a sumar el vector C. Luego al vector C le voy a sumar el vector B. Y luego al vector B le sumo el vector A. Y la resultante va a ser la misma, ¿verdad? El orden de los factores no me va a afectar el producto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto es por el método paralelogramo, muy sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver lo que sería el método de los componentes, ¿de acuerdo? En el método de los componentes, recuerden cómo descomponíamos o resolvíamos, hacíamos la resolución en sus componentes de un vector, escribir su componente X multiplicado por el vector unitario y su componente en Y multiplicado por el vector unitario J, su componente Z multiplicado por el vector unitario K, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero sumar el vector A que tiene estas componentes más el vector B que tiene estas componentes, vamos a obtener como resultado un vector C, que es el vector resultante que hace rato era A más C, que va a tener como componentes cartesianas la suma de los componentes individuales de cada vector. Es decir, yo tengo el vector A más el vector B, yo voy a sumar sus componentes cartesianas en X, aquí está, y mantenemos el vector unitario Y. Sumo las componentes cartesianas en Y por el vector unitario, por el vector unitario J, y para Z lo mismo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, es así de sencillo la sumatoria, ¿de acuerdo? Antes de pasar a la suma, hay que conocer otro vector que se le conoce como opuesto, ¿sí? Y en realidad el vector opuesto es lo contrario a un vector que tiene la misma magnitud o módulo, que tiene la misma dirección, pero que va a ser en sentido contrario, ¿de acuerdo? Este que está aquí, por ejemplo, este es el vector original B, y el opuesto va a ser el mismo vector, con la misma dirección, con la misma magnitud, pero en sentido opuesto, ¿de acuerdo? Este que está aquí es mi vector original B, y ese va a ser el vector opuesto, ese tiene la misma dirección, ¿sí? Bueno, aquí no es con respecto a, ¿verdad? Aquí es con respecto al eje X, recuerden, ¿ok? Aquí A coincide que está en X, pero bueno. Y el componente opuesto, perdón, es el que tiene la misma dirección, la misma magnitud, es decir, el módulo, el tamaño, pero en sentido opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos representar o lo designamos como A negativo en este caso. Si yo quisiera el componente, el vector A, pues sería este mismo, con la misma dirección, misma magnitud, perdón, déjenlo vuelvo a dibujar para ponerle la flechita, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Ahí. Suponiendo que tiene la misma magnitud, vamos a dibujarlo aquí, tiene la misma magnitud, ahí está, pero en dirección opuesta. Y este sería el vector A negativo. Aquí sí le pongo la cabecita, el circunflejo o la flecha si ustedes quieren, para representar que es un vector, porque no lo puedo, bueno, sí lo puedo hacer en negritas, pero tendré que estar remarcando, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Bueno, entonces, estas serían las componentes del nuevo vector, menos AX vector unitario, menos AY vector unitario J, menos AZ vector unitario K, ¿de acuerdo? Y pues es claro
y se sobreentiende que la suma del vector y su opuesto, pues va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque se van a anular. Yo aquí tendría las componentes del otro vector, sería A, déjenlo pongo con texto, sería el vector A sería igual a AX y más AYJ más AZK, ¿verdad? Y si los ponemos aquí, déjenlo, lo hago un poquito más grande para que coincidan. Aquí lo tenemos. Yo tendría que sumar entonces, si sumo AX, A al opuesto, es obvio que estos se me cancelan, estos se me cancelan y estos se me cancelan, ¿verdad? Y por consecuencia sería 0. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo se hace la diferencia de vectores? Ahorita ya vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se hace la diferencia de vectores? La diferencia de vectores, yo tengo al vector A, yo le quiero restar el vector B. Si yo le quiero restar el vector B, lo primero que tengo que hacer es ese vector B, sacarle el opuesto y luego sumárselo al vector A, ¿sí? Es decir, a este vector B le saco el opuesto. Recuerden que el opuesto, misma dirección, misma magnitud, pero en sentido contrario. Y ya que tengo ese vector, sus propiedades, sus componentes cartesianas, se las voy a restar o se las voy a sumar al vector A. Obviamente ya con el signo negativo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora sí. Vamos, bueno, antes del ejemplo. Las propiedades de la suma de vectores, propiedades conmutativas, ya se las fui explicando ahorita, ¿verdad? La conmutativa dice que A más B es igual a B más A. El orden no afecta. La asociativa también ya se las expliqué ahí arriba, ¿verdad? Cuando yo podría primero sumar B más C, sumárselo a A, y voy a obtener lo mismo que si yo sumo primero A más B y luego le sumo C. Y acabamos de ver, es el elemento opuesto. A más el opuesto de A es igual a 0. Y el elemento neutro, pues es un vector con módulo 0, es decir, tamaño 0. Y a todo elemento neutro sumado a cualquier vector, pues sigue siendo el mismo vector. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos dos vectores. Dos vectores que sus componentes AX o UX en este caso sería el componente UX, sería este que está aquí. Dejen ver si no se puede poner el subíndice, pero bueno, ahorita lo ponemos para que no se me vayan a cuatrapear. Este es el vector U, obviamente no tendría que estar en negritas porque ya es su componente cartesiana, ¿de acuerdo? Dejen ahora uno más chiquito y le ponemos X, ¿de acuerdo? Y vamos a disminuir el tamaño para poderlo poner como subíndice. Algo así. Ahí está. ¿Sí? Este vector, Dios mío, aquí, UX, ¿sí? Obviamente, aquí al lado, este es Y. No sé si sea necesario que lo ponga todo, pero bueno, lo voy a poner por si tienen problemas, ¿de acuerdo? Para que no se me vayan a notar. Y este sería UY, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Acá tendría V, pero vamos a ponerle en cursiva para que se parezca. V, X, ¿sí? Y V, Y, ¿de acuerdo? Eso es cuando me representan los vectores de esta forma. Eso es lo que en realidad yo tenía. Entonces, el problema me pide, obtenga la suma del vector U más el vector V y
la diferencia entre el vector U menos el vector V. Esto hacerlo tanto por método gráfico como por el método de los componentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacerlo acá en el pizarrón. Voy a copiar nada más los valores de los vectores y ahorita maximizo la pantalla. Le dice que el vector U, le voy a poner flechita porque acá no hay, no puedo hacer negritas, es menos 2,5 y el vector V es igual a 3, menos 1. Ahí lo tenemos. Ahora sí, voy a maximizar la pantalla. Copien solamente los vectores y noten que le pongo flechitas para no estar marcando, haciéndolo negrito, ¿de acuerdo? Por eso le pongo la flechita. Entonces, recuerden, la sumatoria del vector U más el vector V es igual a la suma de sus componentes, ¿verdad? Es decir, UX, ya es no le ponemos flechita porque no es un vector, recuerden que es su componente, más VX, y esto es Y, ¿verdad? Para X. Esto más, o bueno, sería la otra componente, que sería coma, la otra componente sería VY más UY, perdón, UY, VY, y esto sería la componente en J. Y con eso ya tenemos la posición del segundo, del otro vector, ¿verdad? Si hacemos esto, noten que U más VX va a ser igual a un nuevo vector. Ese nuevo vector le podríamos llamar un vector W si quieren. ¿Sí? Y esto va a ser igual entonces a, lo vamos a escribir de la misma forma, que es UX, es menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Esto, que es VY, es 3, y tenemos ahora para UY, sería 5, luego más VY, que es menos 1. Puse otro paréntesis para poder poner el menos 1. Permítanme poner estos para que no se me confundan cuadrados, ¿de acuerdo? Algo así, ¿sí? Para que tenga ese sentido, ese paréntesis ahí. Entonces, ahora ya hago la suma. U más VY va a ser igual a menos 2 más 3 es igual a 1, 5 más menos 1, pues es 4, ¿están de acuerdo? Y ese es el resultado de la suma. Ese sería el vector W. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si yo quiero ahora hacerlo por el método gráfico, permítanme, voy a borrar esto. No, voy a borrar acá. Y voy a poner el resultado acá otra vez. Lo voy a repetir. U más V es igual a 1,4. ¿De acuerdo? Y vamos a tratar de reproducir un plano cartesiano aquí lo más acertado posible. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer un plano cartesiano donde esto va a ser X y esto va a ser Y. Mi componente en X, componente Y. Hacia acá también recuerden que está el vector unitario Y y el vector unitario J, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a dibujar los dos vectores. El primer vector tiene una posición de... Voy a limitar números negativos. Dejen repito mi plano cartesiano. Ahora sí, vamos a dibujarlo. Y vamos a hacer una escala, espero lo alcancen a distinguir. Pequeñita, de 2 dedos, algo así. Para tratar de reproducirlo lo más posible. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4 positivo, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, por ejemplo. El primer vector está en menos 2,5. Está 1, menos 2 en Y y menos 5. Acá me hace falta 1, 2, 3. Acá está. Aquí tengo menos 2. ¿Están de acuerdo? Y acá tengo menos 5. Entonces, el primer vector, que es x, y, lo vamos a dibujar de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Tengo primero un menos 2 en x, 1, 2, 5. ¿Están de acuerdo? Por aquí está. ¿Sí? Por aquí está mi vector u. Y si lo... pero es, perdón, no es menos 5. Es 5 positivo, ¿sí? Perdón aquí. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Acá arriba, ¿están de acuerdo? Porque es 5 positivo. Es menos 2,5. Ahora sí, dibujo aquí, aquí, y aquí está mi vector u. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ponerle la flechita. Y ahora vamos a dibujar el otro vector, que sería el vector v, que está en 3 positivo, menos 1, 1, 2, 3 positivo, menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí está el otro vector. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan qué decía el método del paralelogramo? Yo tomo este, lo transporto acá, tomo este, lo transporto aquí, y donde se crucen, ahí voy a tener mi resultante. O yo tomo este y lo pongo aquí. ¿Están de acuerdo? Si yo tomo este vector con la suma de la cola de uno con la punta del otro, es decir, a u le sumo el vector v, este vector v lo va a llevar para acá. ¿Sale? Me queda como por aquí. ¿Sí? Ahorita vamos a ver exactamente cuál es el tamaño. Yo ahorita lo estoy haciendo aquí como en un bosquejo, pero recuerden que ya obtenemos un resultado y era 1,4. ¿Sí? Este lo transporto aquí. Noten que daría por aquí, ¿verdad? Sería, así más o menos, como por aquí. ¿Sí? Este es este vector que estoy poniendo aquí. ¿Por qué lo estoy forzando? Porque recuerden que el resultado es 1, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tal vez ustedes dirán, este está más chiquito. Pues sí, pero recuerden que yo lo estoy dibujando aquí a ojo de buen cubero. Ustedes se lo hacen en un papel milimétrico, obtendrán un mejor resultado, ¿de acuerdo? Entonces, esto, donde yo puse el otro vector, trazo mi nuevo vector y este va a ser mi vector resultante que le llamamos W, ¿verdad? Y que tiene como coordenadas 1,4. ¿Sí? Ahí está el método gráfico. ¿Ok? Bueno, ahora, me pide restar. También me pide restarle a u restarle menos v. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la resta? Voy a borrar. Se hace exactamente lo mismo, pero hay que restarlo por el opuesto. Hay que sumarle el opuesto, ¿de acuerdo? Porque es lo que me está pidiendo el problema. Vamos a hacer. Para hacer la resta de u menos v, yo necesito sacar el opuesto de v. ¿Se acuerdan? U más menos v. ¿Sí? ¿Y cómo saco el opuesto de menos v? Recuerden que se multiplica todo por menos 1, ¿de acuerdo? Menos v va a ser igual a menos 1 por v, ¿de acuerdo? Y si yo hago esto, menos v, noten que va a ser menos 1 por 3, menos 1. Y lo voy a poner aquí abajo el resultado. Menos v va a ser igual a el opuesto, que en este caso sería menos por más, menos 3, menos por menos,
más 1, ¿de acuerdo? Si quieren le ponen el signo, si no, sepan que ya saben que el signo está implícito ahí. 3, 1, ahí está. Ya tengo el opuesto. Si ya tengo el opuesto, para sacar la diferencia, pues ahora ya solamente se suman como lo que hacíamos de manera normal, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí, ¿sí? Para hacer ya esta operación. Ya tengo el opuesto, lo tengo aquí. Entonces sería U menos V es igual a, recuerden que sería menos 2 y el valor, pero del opuesto, ¿verdad? Que sería menos 3, perdón, porque estamos poniendo el opuesto. Sería menos 2, menos 3, ¿sí? Y ahora la otra coordenada sería 5, esto más el opuesto. Aquí sería más 1, porque aquí tiene signo positivo, acá tiene signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, noten que ya el valor de U menos V va a tener unas coordenadas de menos 2, menos 3, que sería menos 5, 5 más 1, 6. Este sería el resultado, ¿de acuerdo? Bueno. Y si lo vemos acá, yo a U le voy a restar menos V. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Recuerden que este es V. ¿Cómo sacábamos el opuesto gráficamente? Pues era el mismo, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Algo como por aquí. ¿Sí? Algo así. Aquí sería menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 por aquí. Y es 1 positivo, como por aquí. Ya quedé el opuesto. ¿Están de acuerdo que este que acabo de dibujar aquí es el opuesto? Ahora, si se lo pongo a la punta del otro, más o menos aquí, tendría una proyección, porque a que es menos V, que es menos V mucho, ¿sí? Y este es mi vector U. A U le voy a restar menos V, que es como por aquí, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Algo así. ¿Qué coordenadas va a tener este vector resultante que es U, menos V? ¿Qué coordenadas va a tener? Pues tiene que tener menos 5,6, 1, 2, 3, 4, menos 5, ¿verdad? Bien, más o menos coincidió. Y el otro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, como por acá arriba. ¿Ya lo vieron? Y este que está aquí es el vector U menos V. Es la resta, ¿de acuerdo? Vayan siguiendo. El pizarrón es pequeño y yo sé que tal vez aquí se superponen cosas, pero si ustedes van siguiendo lo que yo les voy diciendo, váyanlo trazando en su cuaderno y no van a tener ningún problema con ir identificándolo, ¿de acuerdo? Bueno, así de sencillo se hacen las sumas y las restas por el método gráfico. Ese es el método que vamos a emplear, el método de componentes, cuando utilicemos los vectores y cuando ustedes los utilicen a nivel, a lo largo de su formación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la siguiente sesión, en el libro de Tippens y en el libro de Resnick vienen varios ejercicios, ¿sí? Algunos resueltos, otros no. Yo les recomiendo que los vayan checando y vayan anotando sus dudas para la sesión de dudas y respuestas, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho su atención, chicos. Tengan un muy buen día.